Permiten a regresar al tema de los medios de comunicación. Te voy a pedir un favor, Toño. ¿Me puedes encontrar esa parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de este clip que presentábamos donde dice que los medios, bueno, mientras lo buscas, ya está. ¿Ya está? Ya, claro. Bueno, ya tenemos esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que muchos columnistas como Raimundo Riva Palacio, muchos periodistas como Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca en las mañaneras, muchos periodistas como Joaquín López Dóriga, como Carlos Loret de Mola, esta declaración la torcerán en su momento para decir que López Obrador está tomando represalias contra los medios de comunicación críticos. Hijos de la... Bueno, primero escucha al presidente. Después le leo lo que escribe Raimundo Riva Palacio y vamos deshojando la margarita aquí en Sin Censura. Claro que hay inconformidad. Los que vivían sin trabajar, los que ganaban hasta 700,000 pesos mensuales, pues están inconformes. Pero se tienen que ir dando cuenta de que ya no puede ser lo mismo. Es el mismo caso de los medios. Formalmente recibían 10,000 millones de pesos. Pues ahora 4,000. Y estamos pensando, no es represalia. Estamos pensando que a lo mejor hasta podemos ahorrar más. Entonces, no tiene nada que ver con despedir trabajadores. Bueno, ahí está lo que declara en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes recibían 10,000. Hoy tienen asignados 4,000 en publicidad oficial y estamos analizando. Esto es una victoria también para muchos medios como nosotros, Toño, para mucha gente de a pie que ha insistido en que la publicidad oficial es una barbaridad. Es más, que debería de desaparecer la publicidad oficial, pues parece que el presidente y su equipo han escuchado. Dice que están analizando bajarle aún más al presupuesto ya reducido a 4,000 millones de pesos, y eso es para ponerse de pie y aplaudirle al presidente. Es que la problemática aquí es que no tiene ningún sentido estar gastando miles de millones de pesos en medios en general. Entiendo perfectamente, y yo se lo planteé al mismo López Obrador cuando tuvimos esa oportunidad de hacerle la pregunta directamente ahí en la conferencia mañanera. No hay ninguna necesidad, en definitiva, de gastar miles de millones de pesos de los mexicanos en difundir su mensaje. Fui muy criticado por eso y me está criticando usted en estos momentos. Me está diciendo, no, sí, Toño, por supuesto que se necesita que llegue el presidente a muchos hogares y etcétera. Yo no lo veo así porque ya tiene las redes sociales. Porque en el momento en el que se pueda hacer esta conexión en los puntos más recónditos, más apartados de México, del internet, las cosas van a cambiar. Y se lo juro, se lo firmo, no vamos a necesitar de campañas oficiales, no vamos a necesitar de que de nuestros impuestos se destine ese dinero para seguir manteniendo a rémuras de los medios de información como lo son Televisa, TV Azteca, Milenio e Imagen. Imagen, por ejemplo, que está siendo acusada por muchos columnistas, por algunos columnistas, de que en cualquier momento podría ser vendida, ¿no? Eso lo dieron a conocer y hubo una réplica ahí de Imagen que dijeron, no, eso no es cierto, que no sé qué. ¿Por qué puede ser vendida? Porque en efecto en tiempos de Enrique Peña Nieto era una empresa muy rentable de medios de comunicación por todo lo que obtenían de publicidad oficial. Ya no, ya se redujo dramáticamente el dinero que se destina a los medios de comunicación. Entiendo que me critique y se lo respeto y se lo admiro. Le admiro que me critique el hecho de que yo diga no debe haber publicidad oficial para nada, pero escúchame en esto. Creo que si llega la conectividad en algún momento, no se va a necesitar ni un centavo, porque la gente en su mayoría, y lo seguimos viendo, apoya a López Obrador. Claro. Y la gente lo va a estar difundiendo en sus redes sociales.
Así de sencillo. Y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, como nosotros no queremos ni recibimos publicidad oficial. Para nosotros sí es una victoria, mi querido Rafa, aunque estén trinando, chillando en los medios tradicionales que se están desmoronando porque le apostaron al gran negocio de la publicidad oficial del gobierno. Sí, totalmente, Vicente, porque hay que decirlo, si se baja ese presupuesto y se va a ocupar para cosas realmente necesarias para nuestro país, en vez de estar manteniendo a un López Dóriga, a un Ciro Gómez Leiva, a un Ricardo Salinas Pliego, estar manteniendo a un Emilio Azcárraga, etcétera, etcétera, y toda esa bola de chayoteros, hijos de su, ya saben qué, pues realmente yo prefiero que se gaste ese dinero en otra cosa. Qué bueno que ya se está analizando, pero también te voy a decir una cosa, Vicente, este es un mensaje, ahora sí que directo a los directores, a los ejecutivos de las televisoras y de los medios de comunicación, como diciéndoles, a ver, cabrones, yo les bajé esto, porque hablemos del presupuesto anterior, eran 3,890 y tantos millones de pesos. Ahorita son 4,160, si no mal recuerdo. O sea, realmente no se bajó, porque Peña Nieto se gastaba 10,000, pero el presupuesto eran 3,800 y fracción de millones de pesos. Les está respetando eso, y aún así los medios de comunicación le están pegando, los medios de comunicación tradicionales le están pegando a Andrés Manuel pensando que les va a dar chayote o que les va a dar maiceo, como dice. Y dijo, no. Y ahorita que se va a bajar ese presupuesto, claro que ahorita están las alarmas en TV Azteca, en Televisa, en Imagen, porque dice, este cabrón lo va a cumplir. Y no me extrañaría que llegara el 2020 con un presupuesto mucho más bajo para que se les quite a estos cabrones. Yo creo que el mensaje político es más profundo. Así lo entiendo yo. Fíjense nada más. Ya no son indispensables. Sí. Ya no puedo estar más de acuerdo. Los necesitamos. Totalmente de acuerdo. Ya no se sientan tocados, iluminados por Dios. Y conste que lo estoy pronosticando aquí, que estas declaraciones del presidente se van a tomar y se van a torcer por algunos columnistas que dirán es represalia contra los que hemos sido críticos. Le quiero leer lo que escribe Raimundo Riva Palacio y después vamos a ver y escuchar lo que le plantea Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca en la mañanera, porque pareciera que hay coincidencias. ¿Usted cree que son coincidencias? A mí hasta risa me da. Quedan exhibidos en una campaña loca y perversa contra la mañanera. Bueno, aclaración. Raimundo Riva Palacio no solamente es la pluma que publican algunos de los periódicos más importantes del país. Raimundo Riva Palacio es uno de los damnificados del rating, uno de los damnificados por la mañanera, porque su programa en Foro TV se desfondó por culpa de este ejercicio llamado la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. No puede competir Raimundo Riva Palacio con su programa y le estoy dando este contexto para que entienda el motivo, la causa de esta columna. Escribe en su columna estrictamente personal, El negocio de las mañaneras, con fecha de hoy. La modalidad única en el mundo de comunicación política instaurada por Andrés Manuel López Obrador en lo que se conoce como la mañanera ha sido útil y funcional para los propósitos del presidente, aunque cualitativamente no domina la agenda informativa. Aproximadamente 7 de los 10 temas que trascienden en la opinión pública son los que plantean los medios. Cuantitativamente domina la conversación, lo que le permite mantener sólido el consenso para gobernar. El ritual de la mañanera ha ido evolucionando en la manera como la perciben sus interlocutores y generando una diversidad de estrategias para propósitos diferentes. En un principio todo era expectativa, que rápidamente viró a ser un espectáculo que generaba angustias y temores al ser utilizado por el presidente para ajustar cuentas con individuos o sectores.
Desde el atril convertido en patíbulo, juzgó y sentenció a empresarios y empresas, periodistas y medios, organizaciones de la sociedad civil y políticos de oposición, utilizando el terror como método de sumisión. Imagínese usted. Tuvo éxito con algunos a los que arrodilló, mientras que otros de sus interlocutores comenzaron a imaginarse formas más inteligentes para poder obtener los mejores frutos de la maravillosa oportunidad de tener todos los días durante casi 1 hora y media al presidente, respondiendo todo tipo de preguntas. De esta peculiaridad extraordinaria en la relación permanente con el presidente, que a la vez generó la certidumbre de que en la mañanera siempre atacaría a una persona, organización, negocio o sector que se le atravesara en su estilo de gobernar y su proyecto de cambio de régimen, varios interlocutores comenzaron a analizar y descubrir ventanas de oportunidad para sacar un mayor provecho, más allá de lo meramente informativo, de esas comparecencias públicas. El formato ampliaba las posibilidades. Periodistas de medios perfectamente acreditados acuden al ejercicio diario, pero una de las innovaciones en las mañaneras, comparado con el realizado a principios de esta década cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue la inclusión y participación de personas ajenas a los medios de comunicación, pero que experimentaban con otras formas de comunicarse con la gente. La mayor novedad fue la integración, siempre sentadas y sentados en la primera fila del salón de las comparecencias, de representantes de medios nativos digitales, todos proclives al presidente y dispuestos a preguntar cualquier cosa para denostar a sus interlocutores críticos, lanzar lisonjas sin pudor a López Obrador y hacerle preguntas a modo para que pueda ajustar alguna cuenta pendiente, enfatizar en una idea o desviar la opinión pública de un tema incómodo. Lo más importante de todo es que pese a la colocación de preguntas para inyectar oxígeno político al presidente, no hay filtro alguno, es decir, es una conferencia sin acotamientos ni reglas de juego, donde López Obrador se lanza todos los días a la selva, donde hay interlocutores domesticados que se mezclan con profesionales de la información. Ahí era donde se encontraron las ventanas de oportunidad. Si el presidente respondía a cualquier pregunta, ¿habría manera de controlar las preguntas que pudieran afectar a una persona o a una empresa? ¿Podría haber censura previa de esas preguntas? No era posible tener ese control. La jungla en Palacio Nacional es real. Lo que sí encontraron, cuando menos en 2 casos que han trascendido, es que sí se podía impedir una pregunta y una respuesta del presidente. Sí se podía contratar que uno de los presentes cotidianos en las mañaneras preguntara para lograr hacer un control de daños y minimizar la crisis que podría desatar un comentario negativo de López Obrador en cadena nacional. Por 200,000 pesos, hubo personas que asisten todas las mañanas a la comparecencia del presidente que aceptaron la tarea de contrapreguntar, en el entendido que quien temía que iba a ser balconeado de manera negativa les entregara un menú de respuestas ante probables preguntas. La falta de organización y control en las mañaneras, junto con la eterna disposición del presidente para hablar de todos los temas y tener una respuesta para cada cuestionamiento, duda o exigencia para que tome una posición, fue vista en otro caso por un interesado que pagó para que uno de los habituales en Palacio Nacional hiciera preguntas con intencionalidad negativa sobre una empresa competidora en busca de una respuesta negativa. En este caso el intento no resultó porque ante la provocadora pregunta López Obrador evadió la insidia. El pagar para que se hagan las preguntas, como fue en este caso, no logró el objetivo por la forma como reaccionó el presidente. La contrapregunta, hasta donde se sabe, nunca hubo necesidad de hacerla. El negocio de las mañaneras es pertinente saberlo y tenerlo presente. No es algo diseñado o tolerado por López Obrador. Sin embargo, se puede argumentar el formato que él construyó, que diariamente alimenta y que casi siempre goza, a decir por su lenguaje de cuerpo, favorece la existencia de estas estrategias que aprovechan las condiciones inéditas en las que se da la comunicación circular, como describe el presidente el ejercicio parafraseando lo que alguna vez le explicó Carlos Monsiváis, sin orden ni filtros. También se puede argumentar que están timando al presidente, cuyo cristianismo moldea su convicción sobre la buena fe de las personas y que seguramente jamás pensó que este tipo de arreglo pudiera construirse en las mañaneras. Los interesados con agendas extrainformativas han encontrado la vulnerabilidad en este evento, eje rector de su gobierno. Influir en el presidente es muy difícil para sus colaboradores, pero la debilidad que lo hace susceptible a manipulación es su protagonismo, verticalidad y desorden en la organización del instrumento que inventó. Firma Raimundo Riva Palacio. Y a mí en lo particular me resulta interesante porque tira la piedra y esconde la mano. Dice el pecado, pero no los pecadores.
En ese caso yo pregunto, hoy que estuvo en primera fila, y además es uno de los cotidianos en la mañanera, si Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca, sería uno de los presuntos culpables de esto que dice Raimundo Riva Palacio. Y porque soy muy torcido, soy muy mal pensado, si Irving Pineda leyó a Riva Palacio y dijo, antes de ser exhibido, pues sacó coincidentemente algo muy similar en la mañanera del día de hoy, hablando de infiltrados en la conferencia de prensa. Huele muy mal todo esto, porque vuelven a señalar a los medios alternativos, digitales, independientes, Toño, Rafa, como los presuntos culpables. Obviamente lo que dije de Irving Pineda es con todo el sarcasmo del mundo, nótese mi sarcasmo. Pero qué poca madre de estos damnificados por las mañaneras, porque Raimundo Riva Palacio es uno de los damnificados, que escriba esto, cuando en muchas otras columnas Raimundo Riva Palacio, con todas sus letras, no le tiembla la mano para decir es fulano de tal, con nombre y apellido. Bueno, si están tan seguros, si tienen las pruebas, pues que de una vez las pongan ante el público, porque lo único que yo les prometo es que no nos vamos a quedar callados, medios alternativos independientes como Sin Censura, que hacemos nuestra chamba con la frente en alto y con toda la honorabilidad que amerita, Toño. No se vale que estos cabrones utilicen la pluma para ser insidiosos. No se vale que Irving Pineda de TV Azteca salga hoy en la mañanera con sus payasadas, la verdad, ¿eh? A ver, es que el punto aquí es este. Generalmente en los medios de comunicación en el mundo se desestima muchísimo, se minimiza a los medios mexicanos, y con mucha razón. Si de pronto hay algún tipo de cataclismo o alguna situación que es noticia mundial, bueno, pues ahí sí lo citan. Pero en lo general, en la realidad, en el mundo, exceptuando en todo caso algunas situaciones en Latinoamérica, no utiliza, por ejemplo, no sé, un portal de noticias en España, en Alemania, aquí en Estados Unidos, alguna declaración o alguna columna de los medios tradicionales. En la vida lo van a hacer del Universal, o de TV Azteca, o de Televisa, de donde pertenece Raimundo Riva Palacio. Esto simplemente los devela por lo que son. Un periodismo que no ocupa la investigación, que tiene mucha falta de profesionalismo, que como bien lo mencionas, Vicente, en una columna, si se van a dar datos y acusaciones, es absolutamente necesario ventilar de quién se trata. Y además, si no se ventila de quién se trata... Porque además queda exhibido como un pobre pendejo. Así es. Si no tienes los datos, pues ¿cómo escribes de eso en tu columna, pendejo? Así es, pero estamos acostumbrados en México a obtener pues estas personalidades. Disculpe que los llame así, pero así son. En México hay un culto a la personalidad para los que nos informan o para los que están en las telenovelas, que viene siendo lo mismo. Tenemos conductores, tenemos especialistas, tenemos columnistas a los que les hacen una fama fantástica, que de los que aseguran, hablan, dicen, no, es que este cuate es una eminencia, ha estudiado aquí y allá, es comunicador, es luchador por los derechos civiles también, cuando no es cierto, son puras mentiras y no son en lo absoluto profesionales. Ahí lo estamos viendo con el pseudointelectual de Raimundo Riva Palacio, lo digo yo una y otra vez, habla sin saber, se hace el intelectual ante las masas. Televisa lo ha generado como un intelectual cuando en realidad es un pseudointelectual. No tiene ni idea de la vida, navega por el mar supino de la ignorancia sutil. Ignorancia sutil y de la que nos quiere contagiar a todos los mexicanos con este tipo de cosas. ¿Tú crees, Vicente, que en el New York Times van a publicar una columna en la que dicen, en la que aseguren este tipo de acusaciones sin sustentarlas? Pues no. Pues no, eso es ridículo, eso va en contra de todas las reglas del periodismo, ¿no? O sea, tienes que sustentar tus investigaciones. Mire, a veces las fuentes hay que, o en la mayoría de los casos, si lo pide así la fuente, definitivamente hay que proteger a la fuente. Y uno tiene que mencionarlo. Me reuní con una fuente en un momento determinado y me pidió
que no diera a conocer su nombre. Así se tiene que dar a conocer, ¿no? Aquí Raimundo Rivapalacio, por lo que escuchamos de esta detestable, deleznable también columna que acaba de leer Vicente Serrano, es pues a escribir nomás ahí al chilazo, decir, yo soy intelectual chingada madre, yo le voy a escribir ahí. O sea, y genera opiniones muy pendejas, y yo no sé si también esto que leo de Raimundo Rivapalacio, lo que le vamos a presentar de Irving Pineda en la mañanera, lo que le voy a leer en redes sociales, vaya junto con pegado. No lo sé, pero me huele muy mal. Un tal El Elegido, que tiene casi 10,000 seguidores en Twitter, dice: si vamos a tachar a Ricardo Alemán de vendido y manipulador, hagámoslo también con el Chapucero, Abraham Mendieta, Gibran, el Quesadilla, el Molécula, Hernán Gómez, Atolini, el Charro Político, Vicente Serrano, etcétera, etcétera. Todos son la misma basura sin objetividad. A ver, no todos somos iguales. Y que cada quien se defienda, porque ya estamos todos muy grandecitos. Pero conmigo sí se la persinan, ¿eh? Porque además, yo nunca le he dicho que voy a ser objetivo. El programa de Sin Censura tiene muchas de mis opiniones, y esas no pueden ser objetivas porque son mis opiniones. Le prometí imparcialidad, que es otra cosa. Porque yo sí soy honesto, porque yo no tengo amigos en la política, porque a mí no me paga ningún político ni partido, porque no recibo dinero del gobierno. ¿Cómo les explico, pues? ¿Cómo les explico? Pero bueno, mi querido Rafa, dame tu opinión. Yo te voy a decir una cosa, Vicente. La realidad es de que no tiene ni puta idea y salió otro broso, otro payaso. Hablando de payasos, realmente Raimundo Rivapalacio no tiene idea de lo que está pasando en la mañanera. Ahora, vamos a suponer que sí, que vamos a suponer que sale que le están pagando por hacer preguntas 200,000 pesos a un reportero de la mañanera. Suponiendo que es así. Yo te pregunto y le quiero preguntar a la audiencia, con base a lo que escuchamos, Toñito, y tú no me vas a dejar mentir, dentro de la mañanera, dentro de la oficina de prensa, muchos de los reporteros a nosotros nos decían que cómo era posible que nosotros nos fuéramos contra el chayote cuando ellos querían su chayote. No, a ver, claro, eso me duele muchísimo, porque a mí me gustaría también en eso, y yo le estoy dando también mi razón por la cual no le puedo dar a conocer el nombre. No puedo exhibir a quien lo hizo en la conferencia mañanera, se lo pongo así porque no quiero que le hagan algún daño. Yo no lo conozco, claro, de vista, y me lo dijo de frente. Un corresponsal de la conferencia mañanera me dijo, me llamó pobretón, me llamó muerto de hambre, me llamó periodista franciscano y me dijo, yo sí quiero mi chayo, como muchos de nosotros aquí. Me dijo, no, yo no quisiera poner a esta persona en jaque, no quisiera poner en problema la seguridad de esta persona. Claro, ahora lo que yo voy con esto, Toñito, ¿quién creen que va a ser más fácil que se venda dentro de una mañanera un medio tradicional o un medio alternativo? Yo pregunto, dejo la pregunta ahí al aire, me gustaría preguntársela incluso a Rivapalacio o a Broso y a todos esos pseudoperiodistas que supuestamente tienen pruebas de todo esto. Yo creo más fácil que el día que salga un desmadre como lo que supuestamente dicen, porque no están entregando pruebas, va a salir un TV Azteca, un Televisa, un Milenio, una Imagen, etcétera. Oye, yo no creo que salga un medio alternativo. Y nada más para cerrar este comentario, nosotros vamos a ser los primeros, cuando se tenga conocimiento de esto, en denunciar. No me importa quién sea, no me importa el nombre, no me importa el medio. Nosotros no vamos a solapar chingaderas. Y si esto se confirma, vamos a ser los primeros en decirlo, Rafa. Porque nuestro interés es la transparencia con la gente. Sí, hay un límite. Hay un límite definitivamente en este manejo de la información. Una cosa es evitar o buscar que no se le dañe a una persona y otra cosa es denunciarlo. Hay que también buscar esa denuncia. Si llegamos a descubrir que alguien está obteniendo cientos de miles de pesos por hacer preguntas en la mañanera, eso tenemos que decirlo ya y mencionarlo y señalarlo con el dedo de inmediato.
No, y es que además, Toño, Vicente, o sea, eso sería una bomba. Esa es una bomba mediática. Si realmente tuvieran pruebas, eso es una bomba que saldría a nivel nacional y que decirle con los perlos de la burra en la mano a la gente, está pasando esto. ¿Por qué chingados no lo están haciendo? Porque es mentira. Y yo no creo que vaya a salir alguien a decir lo contrario. Digo, estos pseudoperiodistas, por llamar la atención, por escribir lo que quieran escribir, pues obviamente van a soltar, con todo respeto para las mujeres y para toda la gente que nos ve, puras chaquetas mentales. A ver, quiero quedar claro en esto. Nosotros seríamos los primeros si tuviéramos la información para hacer detonar esa bomba, pero no la tenemos. Yo le pido a Rubén Aguilar, el vocero del expresidente Vicente Fox, que si tiene pruebas de que se están vendiendo planteamientos o preguntas en la mañanera, que las presente. Yo le pido a Víctor Trujillo y a su personaje Broso que si ya recabó la información y las pruebas entre sus fuentes que dijo que tenía y que presentaría, que no tarde tanto, que nos urge conocer nombres y apellidos de los presuntos culpables. Raimundo Rivapalacio, el honorable Raimundo Rivapalacio, lo mismo, que si tiene pruebas de esto que escribe el día de hoy, que las presente y nos dejamos de chingaderas y que se haga una depuración también en las mañaneras si es necesario. Como nosotros estamos libres de pecado, tiramos la primera piedra, porque nosotros no tenemos cola que nos pisen, nos urge. Pero el problema es que quedan exhibidos estos personajes, como hoy quedó exhibido, con mucho respeto, Irving Pineda, quien yo sé que tiene un dolor, una rencilla, y no sé por qué, contra Sin Censura. Pues hoy lo que dijo en la mañanera fue verdaderamente lamentable. La duda, por eso se lo pregunto. Pues miren, no es para presumir, pero nos escuchan, porque este es un diálogo circular, y nos ven en todo el país. Hay quienes me dicen, hasta en los pueblos más apartados, me levanto o no me pierdo las mañaneras, porque no sé por qué le llaman así. Pues bueno, fue el apodo, o sea, sí tienen rating, ¿no? Las mañaneras, sí nos ven. Oiga, presidente, ¿y qué decir entonces de las versiones que han circulado en los últimos días y en las últimas semanas en torno a que personas de su propio movimiento, del movimiento de Morena, que lo llevó al poder en este partido que se fundó en 2014, pues están enviando ahora sí que a sus periodistas? Es decir, que en este diálogo circular pues hay periodistas que no son periodistas, inclusive el movimiento de René Bejarano pues tiene un representante aquí haciendo pues preguntas que precisamente no son de la agenda periodística, y también algunas dirigencias estatales de Morena han enviado a personas aquí a la conferencia matutina. ¿Qué decir de estas versiones periodísticas que han circulado en las últimas semanas? Puede ser que haya quienes no son profesionales del periodismo o que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla, ustedes lo saben, es la excepción. La verdad, todos pueden participar libremente, no hay simulación. ¿Se acuerdan cómo era antes? Que hasta les pasaban las preguntas. ¿No están sembrados por el gobierno estos personajes que han venido? Claro que no. No
les entregan preguntas, primero. Segundo, no, para nada, primero. Segundo, o sea, no hay consigna. Segundo, hablan todos. ¿Trato yo? Ah, bueno, pues levanten la mano y vamos buscando que lleguen más, sí, que participen más. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que es muy importante, muy importante, vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando, sin conceder, de que nosotros tengamos arreglos, que les digo, no es cierto. O sea, eso es falso. O sea, porque si no, ¿para qué hacemos esto? O sea, nosotros no somos simuladores, no somos iguales a los que estaban antes, no somos iguales a los políticos corruptos del periodo neoliberal, para ser más claro, porque no quiero que todo solo vaya referido a el sexenio pasado. Esto se llevó 36 años. Ese es el neoliberalismo, como el porfirismo. El porfirismo fueron 34 años, el neoliberalismo 36. Pero, a ver, lo más importante de todo, ¿cuándo se había visto una conferencia así, abierta? Jamás. No, pues no salían. Pues, o sea. No les dejaban acercarse al presidente. Pero no solo eso, eran conferencias y boletines. Y ya les dije una vez, era hasta vergonzoso, leía uno un periódico y buscaba otro cómo informar, se buscaba cómo informarse en otro y lo mismo, boletines, y a veces abrían los noticieros de radio, de televisión con la misma nota enviada por el gobierno. No me vengan aquí con que es mamadas, lo mismo, porque eso sí calienta. Sería bueno eso, que se analizara todos los días aquí con ustedes. Y a ver, se le da la palabra a hay un asunto también que se tiene que tomar en cuenta, porque es parte de los reacomodos. Antes, todos los medios que participaban eran los medios de comunicación, vamos a decir, convencionales. Los tradicionales, pues. No habían las redes. Ahora hay portales, hay quienes tienen sus propios medios. Puede ser un periodista y tiene su medio. Gracias por reconocernos, Porque presidente. informa por internet. Eso no existía antes. Era, a ver, estos periódicos, estas estaciones de radio, estas televisoras. Ahora, el mismo número, si no es que más, de medios convencionales hay en redes sociales, aquí mismo. Entonces,
también es una nueva realidad. Ya no es, a ver, la exclusiva. ¿Se acuerdan cómo era? Donde el presidente solo iba con los medios machuchones. Ahora es más horizontal y vamos con todos, o sea, todo es lo mismo. Pero muy bien, porque la gente se está informando. Sí les puedo también garantizar que ahora hay mucho más información que antes. Se garantiza más el derecho a la información. En todo el país se saben más cosas. Ya no se silencia nada, todo se informa, hay más transparencia. O sea, desde su punto de vista hay mayor apertura. Claro que sí, sin duda. Oiga, y entonces estos que son los menos de esta rueda de prensa, ¿van a seguir aquí estos enviados de las dirigencias estatales de Morena, de pues movimientos de representantes clave? La prensa se regula con la prensa. Hay que regresar a los liberales. Esta frase se le atribuye a Sebastián Lerdo de Tejada. A ver, Toño, a ver, ponle pausa y vamos a entrar aquí al quite, ya que la prensa se regula con la prensa, cabrón. Vamos a hacerle caso al presidente, ¿no? A ver, puta, otra vez le van a apostar los medios tradicionales a nosotros contra ellos, los buenos contra los malos, los tradicionales contra los alternativos. Así lo entiendo. Si hoy publica Riva Palacio esta insidia, calumnia hasta que me demuestre lo contrario, si hoy Irving Pineda habla de infiltrados en la mañanera, pero sin dar nombres, puta, pues lo que buscan es que nos den una patada, ya sabes dónde, a los medios alternativos, independientes, que transmitimos en plataformas digitales y que se queden los iluminados de siempre, de los medios de siempre, en la mañanera. Y otra cosa importante, Toño, Rafa, amigos, insisto, nosotros no vamos a meter las manos al fuego por nadie, porque nosotros no vamos a sudar calenturas ajenas. Ya suficiente es cuidar nuestras espaldas y cuidar nuestro espacio sin censura, como para andar metiendo las manos por nadie. No voy a meter las manos por nadie. Por eso, tan sencillo, ¿para qué hacemos el pedo más grande? Que den los nombres y nos dejamos de chingaderas. Y los que somos honestos y somos rectos, pues seguimos adelante y se acabó. Y quedan exhibidos y se acabó. Que no den nombres así al ahí se va, Vicente, Rafa y público consentidor. No, pero si dan nombres, si es calumnia, es más fácil que los demanden, ¿no? Por daño moral. Eso es lo que no quieren. Porque aparte de todo son cobardes. Porque si dieran nombres, la persona, si dijeran Vicente Serrano es un infiltrado y le pagan 200,000 pesos, yo voy y los demando a los cabrones. No, y que exactamente, hay que sustentarlo como debe de ser en cualquier investigación periodística, pero quedan exhibidos una vez más de lo que son, quedan exhibidos en esa falta de profesionalismo. Yo tengo que decirlo, a mí no me parece que esto sea periodismo, pero para nada. Y quiero mencionar la parte, por ejemplo, en la que Raimundo Riva Palacio asegura que en estas conferencias mañaneras no existe un solo filtro para las preguntas. Ahí ya huele también muy, muy mal. No existe un solo filtro. No debe haber filtros para las preguntas. Fíjate, Vicente, cuando hay aquí en Estados Unidos, se entrevista a algún tipo de autoridad, y eso pasa mucho, la autoridad dice, bueno, pero ¿qué preguntas me vas a hacer? Eso se toma como una afrenta a nuestras garantías individuales, a nuestros derechos fundamentales, que se llaman así ahora, de libertad de expresión y libertad de prensa. Lo mismo ocurre en México. No debería haber, por ejemplo, pues, ¿cómo decirlo? Un filtro, como quiere Raimundo Riva Palacio. Lo que es peor, yo creo que sí, o sea, no creo. Yo puedo constatar que, al menos en mi caso y en el caso de mis compañeros, el proceso para que uno pueda estar en la conferencia mañanera es específico. Se nos pide una reseña y nuestro currículum sobre lo que hemos hecho en los medios de comunicación. O sea, no entra cualquiera. Hay una serie de copias y de comprobantes y etcétera. Badabín, badabao.
uno llega a la conferencia mañanera y definitivamente pasa así. El que llegue primero es el que hace las preguntas al principio, el que está hasta adelante. Ese es el que hace, los que se pueden sentar hasta adelante son los que llegan primero. Así es, yo lo puedo constatar. El presidente se pone a responder preguntas tanto de los detractores, de aquellos que representan a los medios tradicionales y que muchas veces lo atacan. Por ejemplo, con el ejemplo claro es Reforma, que es un periódico que se ha mantenido en esa línea en contra de López Obrador, o se vale a decirlo, de aquellos que lo consideran un buen presidente, que incluso le hacen preguntas, sobre su actuar en lo bueno, por decirlo así. Eso queda muy claro, pero existe esa balanza y existen los periodistas como nosotros que sí estamos imparciales en esta búsqueda. Aquí Irving le pregunta al presidente casi al final si le parece que hay más apertura que antes. Y la forma en la que se cuestiona, pues es un poco sarcástica. Si no sé si lo escuchaste, Vicente. ¿A poco hay más apertura ahora? Yo lo hablando de libertad de expresión, hablando de libertad de prensa, yo no veo que esto pudiera haber ocurrido en tiempos de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón. Una conferencia de prensa, Vicente, en la que no te permitieran hacer cualquier tipo de preguntas y tener un diálogo, debate con el presidente. Yo lo tuve, un debate por el cual muchas personas hasta me atacaron en redes sociales diciéndome que cómo era posible, pero así tiene que ser. Es un debate entre un periodista y el presidente, es una cuestión, es oponerse a algunas cosas, así tiene que ser. De eso se trata la imparcialidad. Quiero decir rápido para cerrar esto. Se maneja siempre, Vicente, desde que me acuerdo, desde la carrera, eso de las preguntas filtradas y no preguntes esto o lo otro. Me acuerdo mucho un aniversario de la Septien al que fue Vicente Fox, todavía como presidente, y se acercó el Estado Mayor Presidencial a todos los muchachos que estábamos como estudiantes en esa conferencia que da Vicente Fox. Se nos acercan muy amablemente la gente del Estado Mayor Presidencial y nos piden, por favor, no saquen mantas. Por favor, muchachos, les vamos a pedir que no tomen fotos. Por favor, les vamos a pedir que no graben. Así no se nos acercaron. Esa es una eso pasa, yo lo vi. Imagínense, desde estudiante, desde jovencito. Eso es en los medios de comunicación. Hoy ya no es así. Hoy yo fui... No, hoy, bueno, pero cuando fui a la conferencia mañanera del presidente López Obrador, nadie me puso un pero. Nadie me dijo, no preguntes esto, Toño. No, oye, ¿qué vas a preguntar hoy? Nadie. Me parece que hay más apertura. Yo lo constato, Irving. O estas preguntas que tú estás haciendo... te las manejaron directamente desde el gobierno o cómo. No es que, verdad, si no hubiera apertura, no hubiera habido oportunidad para que tú hicieras esta pregunta. Rafa, te escuchamos. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Vicente, Toño, fue lamentable esta participación y lo voy a decir con todo nombre y apellido, Irving Pineda, porque le da un periodicazo en el hocico a Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta, más que nada las réplicas, son las que a mí me llaman la atención, Vicente, y es donde veo la hipocresía de estos medios. Aquí quiso manejar, que se está manejando, que hay infiltrados de Morena dentro de las mañaneras. No dice quiénes, no señala a nadie, no dice fulanito de tal, y le vuelve a replicar al presidente como diciendo, los va entonces a seguir dejando dentro de la conferencia. O sea, eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. No da nombres, pero quiere impulsar al presidente con su réplica para como tratar de censurar a esos medios alternativos. Y eso es lo que a mí, realmente a mí me caga, porque la verdad yo creo que eso no se vale. Yo creo que debe de haber una competencia sana, que si el señor no llega temprano, manda a alguien para que se forme, entre a la mañanera y le ceda el lugar, creo que eso no es sano. Si realmente tiene profesionalismo el señor, pues que se pare temprano y que llegue temprano, como muchos que sí llegan a la mañanera desde las 4:30, 5 de la mañana, 5:30, para poder entrar, estar hasta adelante. Pues entonces, yo realmente lo digo así, con todas sus letras, ahí se ve el poco profesionalismo de estos medios de comunicación y se nota que les arde lo que nosotros estamos logrando.
Así es, y estamos avanzando gracias a lo que hacen mal o dejan de hacer en los medios tradicionales. Ustedes son los culpables, los únicos culpables de su caída. Y para cerrar, Víctor Trujillo, Broso, Raimundo Rivapalacio, Rubén Aguilar, Irving Pineda, no se rasguen las vestiduras. Vamos a acabar pronto con esto. Den los nombres y apellidos. Si están sustentadas sus investigaciones, exhiban a los que tengan que exhibir de una vez por todas y vamos a trabajar y vamos a competir sanamente. Nada, no podemos seguir abonando a esto. Ya, la gente se merece respeto. Y si hay personajes en la mañanera que le están faltando al respeto a la gente, están simulando, que sean exhibidos y punto. Pero tampoco nos vengan a decir que los de siempre en la primera fila, pues Rafa está siempre en la primera fila porque se levanta temprano, chingao. Los que se sientan en la primera fila son porque llegan temprano. Además, quedarán exhibidos como huevones. Pues que si quieren estar en la primera fila, levántense más temprano.